Recuerden que, como dice ahí una linda frase que tenemos, de ustedes depende que esta noche sea un encuentro casual o una serendipia que cause muchas nuevas cosas. De ustedes depende, de nadie más. El entorno, el ecosistema está presente y está allí para que ustedes hagan lo que mejor saben hacer, que es interactuar políticamente entre seres humanos. Así que quiero pedirles un fuerte aplauso a los panelistas. Y sin aburrirles más, quiero que también estén un poco atentos de que estamos haciendo la transmisión en vivo y se está grabando esto para que nos puedan ver de aquí en adelante. Los secretos que le van a dar a las personas en cuanto a la optimización tributaria será un espacio también de muchísimo valor durante los siguientes meses, que es la temporada de pago de tributos. Así que ténganlo presente. Muchas gracias a ustedes por estar aquí y continuemos. Les quería presentar a los panelistas de esta noche. Primero que nada tenemos a Freddy Ceballos Bustamante. Actualmente es Managing Partner de UHY Ecuador. Es actualmente presidente de la Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano-Colombiana Comecol y hoy integra el directorio de la Cámara Peruana también. Perfectamente. Su desempeño como gerente financiero de Ecuador, de Ecuador Bottling Company, embotelladora de Coca-Cola en Ecuador, fue un espacio justamente donde pudo mostrar su liderazgo y ocupó cargos como gerente de auditoría y consultor tributario en firmas internacionales como Deloitte, KPMG y Ernst Young. Un aplauso por favor para Freddy. Ahora tenemos a Mariela Moreno. Ella es directora del área bancaria y financiera del Ex Valor Abogados, firma a la que se incorporó en 2013. Cuenta con una amplia experiencia en la estructuración de negocios fiduciarios, mecanismos de garantía y asesoría en materia corporativa, administrativa y de mercados de valores para empresas nacionales. Así también es asesora en litigios, arbitrajes y mediaciones vinculados al sector financiero. Desde 2016 es docente de la maestría en Derecho Financiero, bursátil y de seguros de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Un aplauso para Mariela, por favor. Ahora les presento a Verónica Regalado. Ella es directora de Vivanco y Vivanco y miembro del directorio de Banco del Austro. A lo largo de su trayectoria profesional ha formado parte de firmas como Peña Herrera y Ponce, Estudio Jurídico, Crespo Abogados y Profile Consultores. Por favor, un aplauso para Verónica Regalado. Y bueno, finalmente les quería presentar a Pablo Morales Andrade. Él es experto en Derecho Público, Industrias Reguladas y Manejo de Riesgo Político. Es cofundador de Péndulo Estratégico, Managing Partner de Morales y Asociados, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, Universidad San Francisco de Quito y Universidad de Espíritu Santo, abogado de la Universidad San Francisco de Quito con un posgrado en Derecho Tributario y otro en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Además, realizó estudios en la Universidad Bonn de Alemania en cuanto a la maestría de Regulación Económica y Derecho de Competencia, y en la Universidad de California la maestría en Derecho de los Negocios por la Universidad de Berkeley. Actualmente está doctorando Derecho Administrativo Iberoamericano en la Universidad de Coruña, España. Por favor, un aplauso para él. Listo, ahora sí, dejo con Pablo Morales. Aló. Bueno, buenas, no sé si me puedes subir el volumen de esto. Buenas noches con todos. Nuevamente les agradezco a los que pudieron llegar, que no veo que no han sido fanáticos de Alejandro Sanz y tampoco se asustaron por los conatos de lluvia, pero agradecerles a mis buenos amigos porque en esta mesa chica ya tengo la oportunidad de haber podido invitar a buenos amigos que vengan a hablar de algo que le quisimos poner un nombre bastante sexy, que era Mejora tus ganancias. La idea de la conversación del día de hoy tiene un enfoque obviamente tributario, fiscal y de los insights que estos expertos nos puedan dar desde sus diferentes visiones, pero sobre todo tiene la lógica de conectar estas ideas con lo que posiblemente sea el dolor que tengan los empresarios que vinieron, los emprendedores que nos están oyendo y que no saben cómo afrontar esas empresas familiares que necesitan de una asesoría que les permita ya no ser solo empresas familiares, sino convertirse en familias empresarias. Ese salto cualitativo, un poco queremos dejar unos insights aquí que les sirvan. La pregunta con la que comenzamos el networking era bastante provocadora, ¿no es cierto? Que era,
¿cómo te sentiste la primera vez que pagaste impuestos? Y es porque a nadie le gusta pagar impuestos, ni aún para los que la idea del Estado es tan necesaria, y más aún sabiendo que el Estado solo funciona gracias a los impuestos. Y bueno, claro, después también por otro tipo de rentas normalmente extractivas. Entonces, de un lado necesitamos un Estado que nos responda, y de otro lado necesitamos ser lo más eficientes en pagar solo aquello que en realidad debemos pagar, permitir que nuestros emprendimientos y nuestras ideas puedan fluir, y cómo hacerlo de una manera que funcione. La conversación de hoy va a tener tres líneas de ideas. La primera, diagnóstico o arquitectura, cómo estamos preparados o qué es lo que hay. La segunda, las decisiones en la visión desde la caja, dónde está el dinero, dónde duele. Y la última es, frente a la arquitectura o vehículos que has creado, cómo te defiendes de lo que potencialmente el SRI te diga. Entonces tenemos diagnóstico, decisiones y riesgo y defensa, como las tres líneas sobre las que vamos a conversar. Y quiero comenzar entonces con, como les decía, donde más duele, que es la caja, ¿no? ¿Dónde está la plata? ¿Cómo hacemos para que no se nos haga agua de la plata? ¿Y cómo hacemos para que las empresas familiares y para que estos emprendedores y grandes empresarios un poco puedan tomar decisiones que resulten interesantes para ellos? Quiero comenzar con Freddy, preguntándole, pensando en empresas familiares, ¿cuáles serían esos tres criterios o esos tres agujeros que posiblemente o que más frecuente encuentras en el manejo de las empresas en Ecuador, y qué tres indicadores te permiten detectarlos rápidamente? Bueno, primero quiero darles buenas noches a todos. Gracias por venir, Pablo. Una vez más te felicito por este tipo de iniciativas que al final van rompiendo la mesa, ¿no? Son nuevos conceptos que son necesarios tanto para los empresarios como para todo tipo de personas, y principalmente en el tema de impuestos. No hay nadie, ahí podría comenzar con algo. Los americanos dicen que hay dos cosas en la vida de las cuales uno no puede librarse, y sustancialmente es de pagar impuestos y de morirse. Yo me dedico a la primera, casi digo a la segunda. Me dedico a la primera, que es evaluar impactos y analizarlos. Uno de los temas importantes, más allá de que sea una empresa familiar o no, y algo que definitivamente hoy más que nunca no existe, y algo que principalmente no existe tanto para las empresas familiares como para cualquier otro tipo de empresa, es y esto es importante para todos que se lo interioricen, es el no pagues, no ha de pasar nada. Hoy por hoy, a medida que sigue pasando el tiempo y como vemos desde el punto de vista tecnológico, y les insisto nuevamente, más allá de que sea una empresa familiar o no, el nivel de cruce de información, el nivel tecnológico, el nivel de la inteligencia artificial. Estaba el otro día con la gente del Servicio de Rentas Internas revisando que inclusive desde el punto del celular y el movimiento pueden revisar cuáles son tus consumos normales, tus habitualidades, etcétera, etcétera. Entonces no pensemos jamás que lo que pasaba antes, que tú estás sentado en una mesa escuchando nuevas ideas fuera del país y la gente del Servicio de Rentas Internas también no está de avanzada analizando cuáles pueden ser esos espacios. Entonces, nuevamente, el tema de pensar que no pagar impuestos no va a pasar nada es el peor error. Y en un tema de una empresa familiar y de un emprendimiento nuevo, y lo digo desde el punto de vista como presidente de la Cámara Colombiana, es que siempre dentro de la planificación estratégica y dentro de ese punto de equilibrio se debe tomar y considerar como efecto importante el tema de los impuestos, el tema del withholding taxes o del crédito tributario que podemos generar. Hemos tenido como experiencias, Pablo, en relación a uno de los puntos importantes que hay que tomar en cuenta, el hecho de que cuando se forma una compañía y llega el final del año o la distribución de los dividendos, el gerente general dice, ganamos $1.000.000. Los accionistas dicen, chévere, distribuyamos. Y llegamos a ver que ese $1.000.000 está en una cuenta por cobrar por créditos fiscales al Servicio de Rentas Internas. Entonces, todos los márgenes, tomemos en cuenta algo también que es importante dentro de esos inputs, y nunca lo olviden, el Servicio de Rentas Internas es peor que un mal matrimonio. Yo no sé qué sea eso porque estoy muy bien casado. Sin embargo, el Servicio de Rentas Internas es un mal socio, porque es un socio que no te aporta, no te pone capital. Perdón el francés, digo así, te jode, pero que sí te molesta, pero dentro del esquema no te aporta. Sin embargo, se acaba el año y mes a mes y transaccionalmente te estira la mano y te cobra su parte. Entonces, el Estado, y a través del Servicio de Rentas Internas,
es un punto que dentro de la estructura del comienzo del negocio siempre se debe tomar como una ventaja, como una desventaja o como una parte importante dentro de este juego. Entonces uno de los inputs, una vez sea empresa familiar o no sea empresa familiar, nosotros cuando armamos compañías, que armamos bastantes, lastimosamente no tantas como quisiéramos por todo lo que sucede en el país, sin embargo siempre tomamos como un punto de equilibrio y a considerar el esquema de los impuestos. No hay que evitar pagar impuestos porque no se lo puede hacer. Lo que hay que hacer es ser racionales dentro de la administración de los impuestos, cumplir con la ley y dentro de este cumplimiento llegar a un punto de equilibrio válido para que ganemos todos. El servicio de rentas internas, como un ejemplo adicional, iba a decir, espero que no estén grabando, pero lo están haciendo. Si es que mañana, ahí se va a volumen. Si es que mañana la compañía vende $1 millón, se acaba el año y no ha cobrado $1 millón, sin embargo ha generado utilidad, al fin del año tú no le dices al servicio de rentas internas, no te puedo pagar impuestos porque todavía no he cobrado mi cartera. No, eso no importa. Servicio de rentas internas, ¿cuánto vendiste? ¿Cuánto fueron tus costos? ¿Cuál fue tu utilidad o tu margen? Y dentro de eso, págame los impuestos. O sea, el servicio de rentas internas no perdona. Solo para terminar, Pablo, esto no es tanto un input, pero dicen que los primeros evasores de impuestos fueron José y María, porque ellos se cambiaron de algún lugar, bueno, saben que es un contexto nada más, se cambiaron de ciudad cuando iban a hacer el niño Jesús para evitar, no era el censo, era para sacar el RUC. Entonces se cambiaron de ciudad para evitar ser nominados y tener un número de RUC. Es un chiste, pero en la práctica, fíjense no sé si saben, pero fíjense en dónde cayó el esquema del movimiento. Y otra vez, los gringos dicen que hay dos cosas en la vida que no hay cómo evitar hacerlas: morirse y pagar impuestos. Eso es, mis queridos amigos. Gracias, Freddy. Está claro que hay que pagar impuestos, hay que hacerlo inteligentemente, hay que estar bien asesorados. Los insights un poco que nos plantea Freddy. Te quiero preguntar, Mariela, eres una empresa en crecimiento, ¿en qué momento ya necesitas darle estructura? ¿Cuáles son los problemas estructurales y cuándo se vuelven efectivamente problemas? ¿Cuándo estás navegando sobre arenas si no tienes un gobierno corporativo, si no tienes un pacto de socios, si no has estructurado o generado estructuras jurídicas, y no sé si las puedes explicar, que ya son necesarias de utilizar para no solamente pagar impuestos desde una visión justa, sino también para no entrar en problemas que luego pueden decantarse en problemas familiares, patrimoniales y demás? Gracias. Bueno, primero quiero agradecerle a Pablo, a Péndulo Estratégico, por la invitación. Van a escuchar muchas cosas del lado tributario de boca de los tributaristas expertos. Yo un poco me desenvuelvo en otra rama del derecho, en este caso específico, en el derecho financiero, fiduciario y justamente el derecho que nos permite buscar y estructurar mecanismos para encontrar eficiencias, para encontrar también soluciones a problemas justamente de tipo familiares y de tipo personales, ¿no es cierto? Entonces, atendiendo a tu pregunta, Pablo, hemos visto muchos casos de empresas que nacen efectivamente como emprendimientos familiares, que nacen desde esta estructura también de la persona que dirige la casa, que es además el padre de familia y que además también dirige la empresa. Y a partir de eso se empiezan a estructurar emprendimientos y se empieza a generar empresa, pero muy vinculada al tema familiar. Y eso evidentemente nos trae muchísimos problemas ya en la práctica, y los principales problemas que nosotros hemos visto es, por ejemplo, cuando se centralizan las decisiones empresariales en una sola persona. Eso evidentemente trae una complicación en la práctica, porque cuando esta persona falta, cuando no se logra estructurar una sucesión adecuada del lado de la persona que dirige la familia y que dirige la empresa, pues eso redunda evidentemente luego en problemas. Cuando esta persona deja de estar, no tiene un sucesor dentro de la empresa, y eso hace que obviamente el desarrollo empresarial se vea obviamente afectado, inclusive la valoración a veces de las compañías obviamente se ve afectado, porque ya no es lo mismo la empresa que estaba dirigida por el patriarca, ¿no es cierto? O en este caso hay muchos también con mujeres muy poderosas y potentes a cargo, ¿no?
Y cuando ya no están, pues obviamente toda la actividad de la empresa se complica. Ese es el principal problema. Y que no se estructura pues un sucesor dentro de la compañía como para que pueda seguir llevando adelante el desarrollo empresarial. El segundo gran problema que nosotros hemos visto es cuando existe confusión patrimonial, es decir, como están tan vinculadas la empresa y la familia, es muy complicado distinguir los roles. Es muy complicado que las personas, y lo hemos visto muchas veces en reuniones, en directorios de familias, es muy difícil lograr que se saquen los sombreros, ¿no es cierto? Que dejen de verse como el tío, el primo, el hijo, el papá, el nieto, y se vean tal vez como socios, como parte de una misma empresa en donde el rol y obviamente la participación y la responsabilidad es completamente distinta a la familiar. Entonces eso hace que las decisiones que se toman en las compañías pierdan objetividad, porque estoy hablando de que no puedo tomar una decisión porque esto le afectaría a mi tío, a mi sobrino, a mi abuelo, lo que fuera. Entonces esa dualidad en los roles hace que obviamente se complique la gestión objetiva empresarial. Y obviamente esto también se traduce en el tercer problema que hemos identificado, y que es el hecho de, por ejemplo, la ausencia de reglas claras. Como todo nace tan familiar y todos tenemos principalmente confianza entre todos, no hay reglas claras escritas. Entonces vemos una dificultad en cuanto a toma de decisiones, en cuanto a distribución de beneficios, entrada y salida de nuevos socios, cuando empiezan a haber, por ejemplo, fallecimientos de familiares y entonces ya no tengo que tratar con mi tío, sino con mis primos, por ejemplo, cosas así. O sea, empezamos a diversificar y a multiplicar el problema en relación al número de personas que participan ahora en la compañía, y no están las reglas claras. Entonces eso también genera un problema a la larga, inclusive familiar. Entonces nuestro rol, por ejemplo, como abogados, es buscar soluciones que no solamente busquen garantizar la buena marcha de la compañía como tal, sino también inclusive la relación familiar. Y es ahí donde el buen gobierno, que es un poco de lo que yo podría hoy comentarles un poco más allá de lo tributario, que como les digo, eso lo vamos a escuchar de los expertos, pero un buen gobierno o estructuras, por ejemplo, fiduciarias que nos ayuden a separar los conceptos, a dejar las reglas claras, a tener terceros independientes y objetivos que nos ayuden a cumplir con los acuerdos. Esos son los mecanismos de los que puedo ir desarrollando más adelante, o no sé si quieres que lo haga de una vez, pero digamos que... Dispara, esta es tu oportunidad, ya, muy bien. pero Entonces, tienes 40 segundos más. Muy bien, entonces claro, por ejemplo, nuestro día a día es desarrollar estructuras fiduciarias, por ejemplo, a través de las cuales establecemos mecanismos que administran las acciones de una compañía, para que no sean los socios directamente quienes la representan, y todos los acuerdos de socios y todos estos pactos familiares quedan escritos en un fideicomiso, administrado además por una fiduciaria, que es un tercero independiente, y que garantiza que se cumplan con estas instrucciones y con estas definiciones de la familia, como estos pactos familiares. Además, bueno, ya podemos ir desarrollando más adelante, pero las estructuras fiduciarias, dependiendo del tipo de fideicomiso del que se trate, sí representan también ciertas deficiencias tributarias frente a cualquier otro esquema societario en ciertos casos, como digo, y dependiendo del tipo de fideicomiso. Y eso, bueno, les puedo ir contando más adelante para no pasarme de los 40 segundos. Perfecto. Gracias. Creo que ya funciona este micrófono. Me encanta lo que cuenta Mariela porque conecta bien con lo que acaba de decir Freddy. Freddy plantea ya una estructura de cómo se pagan los impuestos, seguir las reglas, hacerlo astutamente, y luego eso, si tu empresa está creciendo, no es suficiente. Necesitas sofisticar la operación a través de otro tipo de estructuras empresariales, fiduciarias, donde al final permites que el negocio dure en el tiempo, ¿no es cierto? Y en eso hemos trabajado mucho con Freddy, nosotros desde Acertum y con Freddy, con UHY y también con BGB, sobre la lógica de darle soluciones a las familias empresarias que necesitan hacer que perdure algo que en Ecuador nosotros siempre decimos, es un acto casi que milagroso. Hacer empresa en Ecuador, y los que sean dueños de empresa y los que asesoran empresa no tienen ninguna duda de lo complejo, lo difícil, lo tortuoso y lo que muchas veces parece ya cercano a la suerte de lograr en este país hacer que una buena idea, un montón de trabajo, logre convertirse en una empresa exitosa, porque no es suficiente. No es suficiente trabajar mucho, tener una buena idea, ejecutar, porque por todo lado
el Estado te aprieta y no te deja avanzar. Entonces, todas estas reglas que un poco nos ha planteado tanto Freddy como Mariela nos ayuda a pensar cómo hacerlo. Y justo hago esa intro para plantearle la pregunta a Vero, porque ella trabaja muy de cerca en crear estructuras mucho más sofisticadas, vehículos internacionales de inversión y un poco más desde la visión no solo de qué se debe hacer, sino dónde comienza a fallar esas intenciones que tienen los empresarios cuando ya comienzan a diversificar sus inversiones fuera del país, cuando ya tienen holdings fuera, cuando tienen estructuras más fuertes. ¿Qué 3 errores encuentras tú que se pueden salvar adelantando a lo que decía Freddy hace un ratito, ¿no es cierto? En un buen fin de semana de negocios te enteras de que la familia tal está haciendo tal cosa. Regresas y le dices a tu asesor, yo quiero lo mismo. Pero eso no es, o sea, esto tiene que ser un traje a la medida. Y de eso vemos muchos errores así. ¿Qué 3 puntos? ¿Qué hicieron? ¿Qué faltó? ¿Y qué activa para que estos vehículos más sofisticados puedan llegar a fallar? ¿Y qué hacer para que no suceda? Gracias, Pablo. Antes que nada, efectivamente, como dices, el tema de la planificación patrimonial es un traje a la medida. Lo que le sirva a Pablo no le sirva a Freddy. Tienes que saber exactamente en qué negocio estás metido, qué es lo que quieres hacer a futuro para ver cuál es la estructura que tú vas a seguir. Pero aunque no lo crean, donde se queda la planificación patrimonial y donde se queda la estructura es en lo simple, es en los pasos sencillos y es plenamente prevenible. Se queda, por ejemplo, en el manejo corporativo. Tú ya tienes una estructura, tú ya hablaste con tu asesor tributario, tú ya hablaste con tu asesor corporativo, ya tienes tu estructura plenamente vigente, plenamente declarada ante el Servicio de Rentas Internas, ante la Superintendencia de Compañías. Tus bienes ya están donde tienen que estar, tus acciones están donde tienen que estar, todo está perfecto. Y como somos ecuatorianos, entonces a veces nos olvidamos que la compañía tiene un mantenimiento anual. Entonces dices, bueno, como ya está todo, el SDI sabe de quién es. Por ejemplo, aquí en la Superintendencia de Compañías, el primer año tú declaras quién es el beneficiario final con un certificado de incumbencia, declaras quién es tu apoderado, y el segundo año solo pones un clic diciendo los datos no han cambiado. En el Servicio de Rentas Internas tú declaras los REBEFIX, dices quién es tu beneficiario, dices quién es tu administrador, dónde vive, qué hace, a qué se dedica, pones todo, pero lo único que no te pide el SRI es un certificado que diga que la compañía sigue existiendo en su país de origen. Entonces, la compañía tú puedes haberla creado en el 2000, tú sigues diciendo que sí existe, pero la compañía ya no existe. Entonces, las personas piensan que es como aquí en Ecuador, que se demora como 10 años en cancelarse y no pasó nada. Entonces, ¿qué pasa? Muere el patriarca o alguna de estas cosas pasa y a ese rato llegan donde la gente residente dice, ¿sabes qué? Quiero vender o pasó esto. Entonces, mira, tu compañía ya no existe. O sea, en el mejor de los casos está en liquidación. En jurisdicciones como Panamá, UK, se demoran 1 año o 2 en cancelarse. Entonces tienes todo tu patrimonio en una compañía que ya no existe. Reactivar te sale muchísimo más caro. Te sale muchísimo más caro que haber pagado tus obligaciones y tener la compañía en correcto funcionamiento y en plena vigencia. Otro tema es el uso incorrecto de la compañía. O sea, por ejemplo, si tú quieres una compañía para que tenga tus acciones o para que sea dueña de un bien, tienes una compañía pasiva. Pero resulta que en la mitad del negocio tú decidiste que esta compañía se vuelva operativa. ¿Por qué? Porque te está yendo muy bien en tu negocio, etcétera, etcétera. Ok, entonces lo que tú hiciste, por ejemplo, con una compañía canadiense, decidiste que vas a desarrollar y vender productos en Canadá. La compañía que tenía que ser una entidad pasiva y que no genera renta en Canadá, la volviste una entidad operativa en Canadá. Entonces resulta que te salió mucho más caro porque estás generando renta y te toca pagar impuestos en Canadá. O quieres venir con una LLC que empezó con una entidad pasiva y la volviste operativa. Entonces, tributariamente, como quien dice, la fregaste. O sea, te toca pagar un montón de impuestos cuando lo que tú tenías al inicio era una estructura que realmente te beneficiaba. Entonces, hay que ir paso a paso, estar hablando con tu agente residente, estar pensando en lo que quieres hacer con tu compañía
y recordar siempre cuál es el fin de su compañía. O sea, quizás tienes que dar un pasito más o tienes que redomiciliar, o sea, tienes que pensar en qué es lo que quieres hacer con tu compañía y manejarla ordenadamente y organizadamente. Otro tema que yo siempre veo es, y les digo yo, te faltó sustancia en la sustancia. Por ejemplo, que tienes un contrato de prestación de servicios o un contrato de regalías, pero es un contrato y es un papel, pero no generaste el gasto o estuviste generando el gasto, o sea, declarando el gasto ante el SRI, pero no hay movimientos, no hay un contrato de respaldo. Entonces tienes que justamente generar la sustancia que justifique lo que tú estás movimiento. Y voy a, para no alargarme, voy a decir una más, que es, por ejemplo, en el tema de los trusts. Los trusts tienen un fin que es detallar qué va a pasar en caso de, pero hay gente que le mete operatividad a los trusts, le meten decisiones a los trusts, y en ese momento tú lo que estás haciendo es paralizar o bloquear la operatividad de la empresa. Entonces yo creo que estos son 4 bloqueos que suceden muy a menudo cuando tú creas una estructura que pudo haber sido muy eficiente. Gracias, Vero. Lo primero es, si es que tienes un patrimonio importante o la empresa familiar está creciendo y te asesoras para tomar decisiones, asegúrate de que puedas mantener esas decisiones en el tiempo. Un poco, digamos, ahí han coincidido los 3. Asesorarse bien es una buena idea, pero una vez que recibes el primer asesoramiento, pensar que puedes volar solo, una idea que sale muy, muy cara. En esta segunda ronda de preguntas en las que queremos hablar de decisiones, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer? Obviamente la pregunta más difícil le vamos a hacer a Freddy, que es, con una visión de CFO, manejando financieramente una empresa familiar que está avanzando bien, o si no es familiar, no importa, y te contrata para que en 90 días le des un giro de 180 grados positivos a esa empresa, pensando en 3 decisiones que le permitan mejorar utilidad neta, mejorar flujo de efectivo, caja, que leas bien lo que vas a hacer con el IVA, el ISD, con el impuesto a la renta. ¿Qué se puede hacer o qué 3 decisiones fuertes se puede tomar? Y segundo, ¿cómo se mide qué tan positivas son esas decisiones? Semana a semana, sin maquillar. Tomo unas decisiones, sé que son adecuadas, estoy bien asesorado. ¿Qué 3 decisiones puedo tomar financieramente y cómo luego puedo ir midiéndolas adecuadamente? Ahí estoy, ya dejamos de seguir ahorita. ¿Aló? Bueno, sí, Pablo, yo no le quisiera contar algo que me han contado. Quisiera comentarles algo que yo viví y le digo ahora porque ya el Non-Disclosure Agreement de eso ya pasó, y ahora que están sirviendo Coca-Cola, en realidad ese es uno de los ejemplos fuertes que pasaron aquí en el Ecuador. Inclusive en algún momento planteamos hacerlo un caso de estudio para alguna universidad. ¿Cómo se puede pensar que a nivel mundial, considerando cuál es el nivel de consumo y el nivel de participación en el mercado que tiene una bebida tan fuerte como es Coca-Cola, hace muchos años atrás estuvo en un punto de inflexión que estuvo a punto de quebrar? Entonces ahí vienen algunas de las respuestas en relación a tu inquietud. ¿Qué es lo que se debe hacer? Se debe tomar, y hablando del tema de negocios familiares, se debe considerar que no necesariamente el hijo del dueño, y alguien decía, me parece que comentaba esto hace un momento muy sabiamente, no necesariamente la forma en que mi abuelo armó mi compañía es la misma forma en la que mi hijo la va a continuar, porque son otros tiempos, son otras habilidades, son otros conceptos, hay otra tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de eso, lo que primero que hay que hacer, y eso lo hizo esta marca, es toda la familia se replegó y trajo a alguien que no necesariamente era de la familia, pero sabía de botellas. Decisiones del día a día, porque son, como tú bien decías, mi querido Pablo, decisiones que se iban midiendo día a día, semana a semana. Esto no es un tema de votar gente por votar gente para decir que yo estoy siendo más eficiente, sino es un tema de tomar decisiones sobre la base de quién, porque esto es un negocio. Y un tema de la parte familiar, solo entre comillas, recordemos que muchísimas el 80% de las compañías en el Ecuador son de origen familiar. Más. Pero la reflexión original es que dejamos de ser un negocio y pasamos a ser una empresa, una compañía.
pasó con Coca-Cola, no solamente en el Ecuador, de la familia muy respetable Correa y de otras familias adicionales en otras partes del mundo, en las cuales la primera decisión fue hacerse a un lado, dejar que venga alguien que sepa de botellas y dentro de eso comenzar a administrar realmente el negocio. Una de las grandes decisiones. Segunda decisión, que me encantó lo que dijiste tú también, es rearmar y reformar el directorio. Porque tú eres mi prima, tú eres mi hermana, tú eres mi cuñada, tú eres mi tío. Entonces negocios son negocios. Dicen que la economía está divorciada de la política o la política de la economía, pero desde el punto de vista político interno de una compañía, la principal política es generar dinero. Entonces, si hay alguien que es hijo del principal, etcétera, etcétera, y con Pablo hemos visto muchísimos de estos casos, lo más inteligente es que se haga a un lado, que contratemos a alguien que sea un buen administrador y el hijo, por ser hijo del dueño, estire la mano y se dedique a cobrar dividendos, pero que no eche a perder el negocio en per se que va a vivir él, sus hijos, sus nietos, etcétera, etcétera. Entonces, decisión fuerte pero válida es deshacer y hacer realmente un directorio que cuente con gente proba, y por cierto, el único que no es abogado de los puertos soy yo, ya me preocupé, pero de todas maneras buscar gente que sea proba en cada una de las actividades. Si es una compañía de distribución, hay que traer a alguien que sea fuerte en logística, que sea alguien que sea un tipo fuerte dentro del mercado, un tipo fuerte en la parte impositiva, en la parte financiera, y si es primo, tío, no. Voy a mencionar otro ejemplo que fue válido porque ellos tomaron la decisión de irse del Ecuador, no porque pasó nada en particular. Carvajal, ustedes recordarán, una compañía colombiana gigante. Su protocolo familiar era que aunque seas hijo, sobrino, nieto, etcétera, etcétera, tienes que cumplir cierto tipo de requisitos, trabajar y practicar fuera para que vengas acá a desarrollar lo que verdaderamente tienes que hacer. O sea, estudia, practica, echa a perder afuera y venga a generar ingresos de la compañía de toda la familia. Ese sería el segundo. Y el tercero, que tenemos que ver que no existe ningún negocio que va a perseverar en el tiempo por sí solo. Todos los negocios, cada día que amanece, necesitan ser reinventados. Y la reinvención necesita parte no solamente de la juventud, sino de la tecnología. Y aunque vendamos Coca-Cola, que nunca aparentemente va a llegar a caer, aunque prestemos servicios profesionales, en otro caso todavía es mucho más fuerte, todos los días tenemos que reinventarnos. Perdón el ejemplo, nosotros como compañía yo trabajé toda mi vida en firmas internacionales en el Ecuador y fuera de consultoría. Fui director de EY fuera, regresé nuevamente acá, fui gerente de Deloitte, fui director de KPMG, trabajé en Salomon Smith Barney. Cuando regresé al Ecuador, en el tiempo que yo regresé, era prohibido, era algo no permitido, para no decir que era prohibido, porque si era prohibido no lo hubiera hecho. Era no digerible el hecho de que una firma como la nuestra tenga TikTok, redes sociales, publicidad dura. Nosotros comenzamos a hacer eso. Nadie de nosotros baila con terno de baño, ni somos payasos porque sabemos lo que vendemos. Pero obviamente entramos en un nicho de mercado que realmente vino otra vez a partir la mesa. Nosotros creemos en lo que hacemos y buscamos las formas válidas para hacer. Y regresando a la respuesta de la tercera reflexión es, todos los días, vuelve a comenzar tu negocio. Lo único que está estático es la muerte. Dicen que cuando ya cierran la puerta la última puerta de tu ataúd, ahí realmente no hay cómo hacer nada. Si tú quieres seguir avanzando, si tú quieres seguir impactando, invéntate algo nuevo, algo loco. Este mundo está lleno de locos, pero los locos que hemos llegado a algún lugar somos los locos que somos locos, pero realmente hemos llegado a convertir esa locura en actividad. Y creo y considero que nuestra gente a nivel de nuestra compañía es de eso, gente loca pero con propósito y cada día haciendo cosas nuevas. Yo le digo a mi gente, el día que tú vengas acá con una idea que cambie todo el esquema nuestro, la vamos a evaluar, y si no la puedo seguir, me voy a hacer un lado, que ese sería la tercera recomendación. Hay que cambiar todos los días de esquemas. Lo que hizo el abuelito fue bueno, e hizo billete, qué bueno para poder estudiar mejor, vivir mejor y formarnos. Pero eso ahorita ya no vale. Bueno, los que le están viendo ya le están aplaudiendo, ustedes también, y tienen la oportunidad de repetirlo, pero sí, mucha sabiduría en lo que dice Freddy, y digamos, toma tiempo poder tener la serenidad de aceptar con humildad que hay que cambiar las cosas, reconocer los errores, cambiar, y capaz, sí hay muchos insights desde la visión tributaria de cosas para hacer como los diste, pero muchos de sabiduría de cómo impulsar las empresas. Al final, más del 90% de las empresas en Ecuador son empresas familiares
y pasan por retos mucho más complejos que estructurar cómo se pagan los impuestos, que es quién va, por ejemplo, a reemplazar al patriarca o a la matriarca. Un consultor con el que nosotros trabajamos, que es argentino, obviamente hace un ejemplo futbolero y dice, ¿qué tan probable es que el hijo de Messi meta tantos goles como Messi? Ser el CEO o ser el fundador de una empresa goleadora, ¿qué tan probable es que tu hijo salga como tú? No es muy probable. Y entonces, ¿cómo hacer para que esa transición funcione? Y un poco de eso le quiero preguntar a Mariela, y es, ¿en qué momento las empresas tienen el tamaño necesario para comenzar a pensar en estas estructuras un poco más complejas que una SaaS de 24 horas? ¿En qué momento comenzamos a pensar en hacer un fideicomiso? ¿Cuándo es importante o esencial hablar de un pacto de socios, el protocolo familiar, una reorganización societaria, todas estas herramientas de las que estás listo para contarnos? ¿Cuándo y qué se hace? Bueno, justamente el momento es... Uy, Qué bueno. yo creo que ahí, no lo veo. Ahí. El baile de los micrófonos. Gracias. Bueno, no. Creo que es el cable que está. Aló. Tú Sí. eres Soy yo. es voz de micrófono, yo anoto. Hola. Ya. Muy bien. ¿Ahí? ¿Sí? Duro. Tienes que hablar duro. Voy a Las hablar dos. fuerte. Con dos, no, una nomás. A ver, Este no sirve. ¿Cuál no sirve? Este dice que no sirve. Por Así que allá. Ya, ese muy tienes bien. que hacerle valer. Bueno, muy bien. Ahí. Súbele el volumen a este, entonces. Ahí. Hola. ¿Se escucha? Bueno, sí creo que estamos además. Bueno, ahí. ¿Ahí? Sí, para responder tu pregunta, el momento es cuando justamente empieza a pasar el tiempo y vemos que nos enfrentamos ya a esta necesaria sucesión, ¿no es cierto? A que la persona cabeza de familia, cabeza de empresa, pues ya tiene sus años y necesita trasladar su experiencia y el manejo que realiza de la compañía pues a alguien más. Y efectivamente, usando el ejemplo futbolero que Pablo nos cuenta, no necesariamente los hijos tienen el mismo interés que los padres, ni siquiera en ser empresarios o en continuar con el desarrollo de la actividad empresarial, y mucho menos vamos a poder asegurar que tengan el mismo talento para hacerlo, ¿no es cierto? Tal vez ni siquiera es un tema de interés, tal vez los hijos ahora están por otro lado, quieren hacer otras cosas. Entonces, nos ha pasado mucho que, por ejemplo, el talento está dentro de la propia compañía, no necesariamente en la familia. Entonces, el principal problema que también vemos que hay que romper a veces es en permitir el acceso a la parte accionarial de la compañía a quienes no son la familia, lo cual también a veces puede ser un tema a vencer, ¿no? Qué sé yo, un buen trabajador, una persona que ha demostrado fidelidad con la compañía y que de hecho eso implica también intentar retener el talento. Sí, hemos tenido casos de compañías que sus empleados o sus trabajadores ya tienen una cartera de clientes importantísima y son, por ejemplo, cotizados y codiciados por la competencia. Entonces necesitamos retenerles para que no se vayan con la competencia llevándose la cartera de clientes, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? La compañía debe también vencer esta línea de somos empresa familiar. Y necesitamos, pues, permitir a los trabajadores que participen también de la compañía como socios, participen también de las utilidades, inclusive del riesgo mismo de ser ahora dueños y dejar de ser trabajadores o empleados. Entonces, en ese momento, Pablo, es cuando realmente las compañías deben pensar más allá. Y sí, las soluciones que nosotros vemos son domésticas, digamos, a nivel de legislación ecuatoriana, y partimos de tres soluciones importantes. La primera, efectivamente, tener acuerdos de accionistas claros o protocolos familiares claros, dependiendo del nivel de la compañía, si sigue siendo familiar o ya no. Pero que esos acuerdos estén sumamente, y sobre todo escritos, ¿no es cierto? Tema de distribución de beneficios, tema de toma de decisiones. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay fallecimientos dentro de la compañía? Porque igual hay muchos casos en donde la decisión, por ejemplo, de las personas que tienen el control de la compañía es no abrir, inclusive a la propia familia, indiscriminadamente, digamos. O sea, si fallece un sobrino, no permitir que su esposa, por ejemplo, que
no necesariamente tiene un perfil empresarial o no necesariamente tiene una conexión con la actividad económica de la compañía o sus hijos menores de edad tengan un puesto en la mesa. También es una decisión válida, respetable. Entonces, claro, ¿qué se hace? Aparte de tener un protocolo familiar y un acuerdo de socios claro, es la segunda solución, que es estructurar todo esto, como les decía hace un momento, en fideicomisos, que ese es mi mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Hemos estructurado varias figuras fiduciarias a través de las cuales lo que hemos hecho es aportar las acciones, sea que vayamos a solucionar el primer tema que les decía, que es permitir que un talento en la empresa se vuelva accionista, o también de la propia familia aportar las acciones, primero para poder a través del fideicomiso transparentar y regular el tema de los acuerdos familiares, porque ahí ya hay un tercero independiente, que es la fiduciaria, la que se va a encargar de cumplir con los acuerdos familiares. Segundo, eliminamos el tema de que exista problemas de sucesión a nivel de acciones. Los problemas de sucesión serán a nivel de derechos fiduciarios, que son estos derechos personales que se derivan de un fideicomiso, pero de cara a la compañía, de cara a las acciones de la compañía, no hay una modificación real, sino que realmente lo bajamos a un nivel que es el del derecho fiduciario. Ahí es donde va a haber el tema de cómo vamos a suceder cuando hay un fallecimiento. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, si le permití a mi trabajador ser socio y él luego de unos años deja de trabajar en la compañía? Yo puedo regular y decir, ok, te vas, te voy a pagar el derecho económico que tienes respecto del valor que pagaste por las acciones, pero no te vas siendo accionista, ¿sí? Las acciones se quedan en el fideicomiso. Evidentemente va a haber una compensación económica porque nadie podría enriquecerse sin causa, ¿no es cierto? Pero no pongo en riesgo el abrir realmente la mesa a personas que no conozco, ¿cierto? Entonces, el fideicomiso es una salida atractiva. Coincido con Verónica, esto de la estructuración y de la asesoría patrimonial es un traje a la medida. Entonces, va a depender efectivamente de cuál es la necesidad, cuál es el problema que vamos a resolver y por lo tanto cuál es la solución que le damos. Y este tipo de fideicomisos, por ejemplo, de tenencia de acciones, también presentan importantes ventajas debido a que se trata de un fideicomiso de tenencia, que no realiza una actividad económica en sí mismo, y eso ya presenta tributariamente ciertas ventajas y ciertos temas que se deben escribir claramente en el fideicomiso para efectos de que a ojos de la autoridad fiscal no se considere que está generando una actividad económica en sí mismo y que no tenga una carga fiscal adicional. Entonces, esa es, digamos, la segunda solución que para mí viene a ser como la que engloba a todas, porque el fideicomiso me permite estructurar de mejor forma el acuerdo de socios. Y la tercera solución, que como tú bien decías, Pablo, también puede ser el tema de la reorganización societaria, pero eso también lo puedo hacer a través de un fideicomiso. Cuando, por ejemplo, hemos visto empresas familiares que tienen ya varias líneas de negocio, entonces se dedican a la venta, pero también a empacar, pero también a hacer la funda, pero también... Entonces tenemos varias compañías chiquitas, entonces eso implica también una carga operativa importante y una carga fiscal también importante. Entonces el fideicomiso también puede ser esta suerte de holding que presenta ventajas también fiscales y tener las acciones de todo el grupo empresarial familiar, organizar en un solo gran vehículo, ¿no es cierto?, toda la tenencia de las acciones, los acuerdos familiares y demás. Entonces, eso es un poco lo que nosotros hacemos en el día a día y todo cae en la necesidad de las compañías y de las personas de asesorarse, ¿no es cierto?, de levantar la mano cuando vemos que estamos cerca de llegar a estos problemas y buscar asesoría especializada para, obviamente, tener una toma de decisiones informada, que creo que eso es lo que todos buscamos en el día a día. Eso. Gracias, Mariela. Nos queda clarísimo que, digamos, hay que estar listos. Muchas veces la urgencia viene cuando se está buscando sucesor, pero sí son medidas que se pueden tomar mucho antes, ¿no es cierto? Mucho antes, sobre todo sobre la lógica de la profesionalización de la empresa, y como bien planteaba Fred, y bueno, todos han planteado, es un traje a la medida, ¿no es cierto? Hay familias donde hay sucesores 3 hijos, entonces lo que le interesa a la familia es que las nueras no puedan participar, pero en otras donde solo hay yernos, de 1000 amores les reciben para que se encarguen del negocio. Entonces cada familia tiene, digamos, sus propias dinámicas y sus propias historias y sus propias decisiones. Una pausa aquí. Los chicos que tienen la bandana roja aquí les están vendiendo una promoción buenísima: cerveza, hamburguesa. Pidan lo que necesiten, solo levantan la mano.
Te quiero preguntar, Vero, entonces, si es que de inicio ya hay algunas ideas para tomar en la estructuración nacional, ¿cuándo es una buena idea o cuándo para las empresas se vuelve una buena idea comenzar a pensar en una estructura ya global, internacional, vehículos societarios fuera del Ecuador, estructuraciones que vienen no solamente desde cómo manejo mi empresa, sino de cómo invierto mis ingresos, cómo hago inversión fuera de Ecuador, cuándo vale la pena hacerlo y qué 3 criterios, decía yo, debería uno tener en cuenta para tomar esa decisión y luego obviamente hacerla defendible frente a cualquier pregunta de la autoridad nacional. Bueno, lo primero que tienes que pensar es cuál es el propósito que tienes. Entonces, hay distintos propósitos. La una es que quieres internacionalizar tu operación, quieres obtener financiamiento, quieres negociar tus acciones en bolsas de valores, quieres hacer una planificación sucesoria. ¿Qué quieres hacer? Entonces, tienes que partir del propósito que quiere tu empresa, del propósito de crecimiento que tiene. Entonces, una vez que tú tienes definido el propósito de tu empresa, tú tienes que determinar una eficiencia tributaria. Entonces, por ejemplo, tenemos en el Ecuador tenemos convenios de doble tributación con varios países. Entonces es una forma de determinar quién va a ser tu accionista, quién va a ser la compañía con la que vas a celebrar contratos. Entonces tienes que pensar después en una eficiencia fiscal. Por ejemplo, el Ecuador tiene convenios con Canadá, tenemos convenios con España. Entonces es un punto importante que debemos definir. Aquí en el Ecuador pasa mucho que nos gusta muchísimo Estados Unidos. Entonces decimos, quiero que mi compañía tenga una LLC como accionista. ¿Por qué? Porque es Estados Unidos y Estados Unidos es súper bien visto. Por supuesto que es una jurisdicción muy bien vista y es una jurisdicción muy sólida, pero es una jurisdicción que tiene renta global. Entonces, tú tienes que declarar la renta aquí en Ecuador y tienes que declarar la renta en Estados Unidos. Entonces, a menos que la compañía en Estados Unidos vaya a ser operativa, capaz no te conviene una canadiense, te conviene irte por España. Entonces, es importante ver la eficiencia fiscal que tú tienes. Otro tema importante es ver la estabilidad y la reputación de la jurisdicción que tú escoges. Entonces, es importante escoger un país que tenga una buena reputación, que sea política y jurídicamente fuerte. Entonces, esas son el tipo de jurisdicciones que nosotros desde BGB te ofrecemos. O sea, por ejemplo, aquí en Ecuador, ya si es que tú quieres pedir un crédito a un banco, por ejemplo, o ya vas a un organismo de control, irte por Caimán, irte por BBI, ya desde ahí hace como que el control sea un poco más fuerte o que ya no sea muy bien vista. Entonces, ¿por qué no te vas por Europa? ¿Por qué no te vas por Canadá? ¿Por qué no te vas por Estados Unidos? Entonces tienes que empezar a pensar en esto. Tienes que también ver un agente residente, que es con la compañía que te va a representar, que tenga una estructura atrás, que tenga gente atrás que te pueda asesorar y te pueda ayudar. Si tú ves, por ejemplo, en Instagram o ves en TikTok, tú dices con gente que te constituye una compañía afuera desde $200, $300, pero ¿qué pasa después? Te va a asesorar después, te va a ayudar con los pagos de impuestos después, ¿qué pasa? Entonces, eso es importante. Y siempre, ahora como decía Freddy hace un rato, el SRI, o sea, es cuestión de que tú muevas el teléfono, hagas alguna transacción, el SRI sabe exactamente lo que tú estás haciendo. Entonces, ir con una planificación real, ir con una planificación estratégica y tener todo plenamente documentado. Si tú estás yendo con una compañía, ir con la estructura, tener la documentación, tener tus estatutos sociales claros, tener tu objeto social claro, tener tu certificado de accionista, o sea, tener todo el respaldo documentado de lo que tú estás haciendo. Eso te ayuda a que tu estructura funcione bien una vez que decides hacerlo. Gracias, Vero. Y vamos a la tercera ronda. Y estamos buenísimos porque súper cumplidos con los tiempos hoy, así que la gente que nos está viendo está contenta de que hemos podido dar los insights, pero a tiempo. La pregunta que le quiero hacer a Freddy, pensando justamente en el riesgo.
cuando se toman decisiones desde la visión tributaria y fiscal, siempre puede ser que la autoridad tributaria tenga un criterio o todavía no tenga criterio, un criterio distinto. ¿Qué riesgos merece la pena correrse y cuáles no? Como consultor de tantos años y con tu inteligencia, ¿qué riesgos vale la pena correrse en la optimización tributaria y cuáles no? Bueno, Pablo, yo miedo no tengo porque me levanto todos los días y yo vivo en Guayaquil, así es que la parte física no tengo mucha, pero para serles muy honesto, hoy por hoy pensar, arriesgarse para tomar tu término de no pagar, dicen que los niños cuando hacen algo y quieren que no les vean, se tapan los ojos y ellos asumen que no les ven. Es lo mismo que pasa con un contribuyente, lo malo es que viene el SRI, le quita las manos de los ojos y le cuesta la penalidad, el valor obviamente del capital más la penalidad. Entonces hoy por hoy, desde nuestra perspectiva, sin dejar de pensar de que siempre hay riesgo hasta en levantarnos, hay ciertas cosas que yo no les llamo riesgos. Si no estuviéramos aquí, diría que son barbaridades tributarias que no se las debe tomar. Sin embargo, también existe lo contrario para contrastar con lo que tú comentas, Pablo, que ya se encuentra menos y en la sierra había mucho, es no importa, paguemos nomás por si acaso, que eso tampoco puede existir. O sea, yo no quiero pagar más, no quiero pagar menos. Y ahora hay que contestar lo que te preguntan. Yo me acuerdo ahora que me acordaba algo hace mucho que cuando estaba yo muy joven, estaba casi recién casado, que le preguntaban, cuando yo estaba muy joven y no sabía esa respuesta. Dice, cuando tú llegas a la casa muy tarde, tu mujer te hace una pregunta y te dice, ¿por qué llegas a esta hora? Si no, entonces contéstale lo que te pregunta, dile por qué llegas, no de dónde vienes, con quién estuviste. O sea, más o menos es lo mismo con el SRI. Responde, paga lo que tienes que pagar. Pero si escuchábamos mucho, y especialmente hace muchos años atrás, ¿te pareció buena la... ¿Estás casado o estás soltero? Contesta lo que te preguntan, nada más. ¿De dónde vienes? Contesta. Y si no tienes respuesta, te haces dormido, estás borracho. Pero de todas maneras, el punto cierto es que desde la perspectiva del tributario, y los digo con el mayor de los respetos para mis otros colegas, el riesgo es muy particular, cada uno sabe lo que hace, pero creo que hoy por hoy, hablando de sostenibilidad, que nosotros apoyamos mucho, hablando de algo que es algo que yo les quiero dejar a mis hijos, que se llama reputación, creo que existen ciertas cosas que no valen la pena. No valen la pena. Quisiera entrar en temas que al final han caído incluso en la parte política, judicial, penal, que son abogados. Pensamos que alguien nunca iba a caer y nunca iba a estar en la cárcel. Entonces yo les pregunto, ¿valió la pena arriesgar tanto para nada? Hemos caminado tanto la calle, hemos golpeado tantas puertas para armar algo, para mañana ganarnos, a lo mejor sea bueno $1 millón, pero será válido considerando todo lo que está pasando, arriesgar todo desde mi punto de vista muy personal, y les pido disculpas que es personal mío, arriesgar tanto por nada. Todavía el otro día le llamaba a un muchacho que está trabajando con nosotros en el tema de inteligencia artificial, vino de Manchester, es un muchacho casi como mi hijo, y le decía, oye, la gente que roba puede hacerse millonaria. Y le decía, les preguntaría a ustedes, pero me decía, no, yo le digo, sí, güey, sí, ¿cómo? Perdón por huevo. Le digo, sí, ¿cómo hacerse millonario? Pero lo que pasa es que eso no dura, uno no puede mentir, uno puede mentir una vez, puede mentir 2 veces, pero no hay alguien que sea tan bueno que pueda mentir toda la vida. Entonces, volviendo al tema tributario, considero que hay ciertos riesgos que yo no los recomiendo. Considero que hay ciertas cosas que hoy por cruce de información, recuerden ahora la ley de emergencia, está cruzado el tema de prevención de lavado de activos con la parte bancaria. Acordémonos en tiempos anteriores de correr cada una de las leyes era por separado. Después de que conjugaron todas las leyes, todo queda y termina en el Código Orgánico Integral Penal, y sin ser abogado, que saben más de eso. Entonces considero que hay ciertos detalles, pero tampoco viene lo otro. Paguemos por si acaso para que no pase nada. No hay que tener un equilibrio bien válido como en la vida. Y dentro de ese esquema, considero nuevamente, mi querido Pablo, en relación a tu pregunta, que hay que ser muy sesudos. En relación a lo que comentaban ustedes, de paso que el fideicomiso me parece que es la mejor opción, sí deben tener buenos asesores para
para poder tomar buenas decisiones. Pero buenos asesores que están en la práctica, porque recuerden también que el asesor válido es el que se tira como ustedes, porque hay ciertos asesores que te dicen, lánzate, no debe pasar nada, te rompes la pata y dicen, no, que te tiraste mal, cabrón, por eso te echaste a perder. En cambio nosotros, aparte de ser, bueno, ustedes también, aparte de ser asesores, somos auditores, entonces firmamos balances con ustedes. Entonces yo no te digo, tírate, porque tú te tiras, te estás tirando conmigo. Entonces hay que tener esa capacidad para saber en realidad hasta dónde y con quién confías. Pero eso te digo, Pablo, lo que pienso yo. Gracias, Freddy. Creo que dejó claro, Freddy, que hay riesgos que hay como correr, pero sobre todo que hay que tomar decisiones pensando bien, bien asesorados, discutiendo, no apresurados, sesudamente, dijo Freddy. Las estructuras que tú armas ya no son muy novedosas, pero siguen siendo a veces dificultosas de entender para las autoridades de control. ¿Qué plantearías, digamos, para quien decide armar fideicomisos que comprenda bien como riesgos que hay y sobre todo en la forma en la que se estructuran para minimizar esos riesgos? Bueno, muy bien. Como había dicho, los fideicomisos son estructuras a la medida. Entonces, esto de que no son tan novedosas es relativo, porque no hay un modelo de fideicomiso. No haría un fideicomiso con inteligencia artificial, por ejemplo, porque efectivamente necesitamos entender el problema del cliente desde la raíz para poder proponerle algo que solucione realmente su problema. Y ahí entra un poco a lo que decía Freddy también en cuanto a la asesoría, ¿cierto? Entonces, asesorar desde la práctica, porque una cosa es la teoría, y además ahí tal vez solo un input legal. La ley de mercado de valores, que es la que regula las estructuras fiduciarias, lo que hace es establecer conceptos generales, es decir, nos da un trazado de cancha general, ¿no es cierto? Nos dice las dimensiones de la cancha en la que vamos a jugar un juego, pero ¿qué juego vamos a jugar? Si es pádel, si es tenis, si es fútbol, si es voleibol, eso ya lo escribimos en el contrato. Entonces, no es tan así como que está en nuestra legislación desde hace muchísimos años, correcto, más de una década, sino que realmente nosotros creamos derecho cuando estructuramos un fideicomiso. Y por eso la asesoría especializada es importante, porque debemos comprender y debemos entender cómo se va a aplicar esto en la práctica, además con una visión general del problema, con una visión tributaria, con una visión societaria. Y para mí realmente el fideicomiso y este mundo fiduciario ha sido una gran escuela, porque me ha permitido conocer muchísimos ámbitos del derecho para poder asesorar a nuestros clientes con todo este conocimiento y con toda esta experiencia práctica. Entonces, por un lado, efectivamente es necesario tener una estructura clara, bien pensada, desde lo tributario, desde la planificación patrimonial. Entonces entra muchísimo, por ejemplo, el tema sucesorio, el tema, ya que esto es un derecho civil, ¿no? El tema de herencias, el tema de familia, entender justamente cómo está estructurada la familia. Estábamos hablando hace un momento de empresa familiar, cuántos hijos hay en el matrimonio, si hay sociedad conyugal, si no hay, este tipo de cosas, ¿no? Y también desde el lado societario, desde el lado empresarial y evidentemente desde el lado tributario, porque hay muchísimas estructuras que sí presentan eficiencias fiscales, pero lo que yo siempre me llevo como una máxima, y es algo que les comparto hoy, es que nunca una figura fiduciaria puede entenderse como un mecanismo para eludir, evadir, evitar, bypassear una norma. Entonces, la asesoría también va de la mano con esa realidad y con esa sinceridad al cliente. Entonces, nosotros le trasladamos y le decimos, impuestos hay que pagar, alguien tiene que pagar. Entonces, no es que vamos aquí a generar un mecanismo para que nadie pague o para que no se pague. Una cosa es buscar una estructura que busque justamente eficiencias en el tiempo, que le permita tal vez a la familia estructurar de la mejor forma el pago de impuestos, ser consciente de cuánto voy a pagar, en qué momento y planificarlo, pero no eludir o evitar, ¿no es cierto? Porque como decía Freddy, efectivamente eso sería realmente lanzarles a nuestros clientes a un salto sin paracaídas y irresponsable completamente. Entonces, ¿por qué la figura fiduciaria para nosotros funciona? Porque además es una figura súper regulada. Tenemos los ojos el órgano de control natural de los fideicomisos es la Superintendencia de Compañías, pero para efectos tributarios los fideicomisos se consideran sociedades.
aquí es un tema muy técnico, jurídico, digamos, no son una sociedad, no son una compañía, pero se asimilan únicamente para temas tributarios. Entonces, todas las normas tributarias, temas qué sé yo, actividad económica, exenciones, deducciones, declaraciones, obligaciones formales, todo aplica en un fideicomiso de forma exactamente igual a una sociedad. Entonces, lo cual hace que efectivamente tengamos primero una obligación. Las fiduciarias tienen esta obligación de administrar el patrimonio y seguir, por ejemplo, la aplicación de normas contables, hacer declaraciones. El SI está detrás, evidentemente, de todas estas figuras y las ha regulado muchísimo. Hay un desarrollo normativo. Además, ustedes saben que en el tema tributario la norma cambia de un día a otro y en el tema fiduciario no es la excepción. Y entonces, eso hace que efectivamente sea un esquema que está tan controlado que le permite a las partes tener transparencia y tener control. No hay para nada un esquema en el que yo les pueda decir, esto no pasa nada, hagamos, nadie va a revisar, dale, no. ¿Por qué? Porque efectivamente hay muchos ojos detrás. Entonces, creo que esas son mis recomendaciones y un poco atendiendo a tu pregunta, la forma de controlar este riesgo que asumimos es justamente a través de este tipo de figuras que están hiperreguladas, que además exigen de documentación, de que exista sustento, como decía Verónica, que exista materialidad atrás de las transacciones. Que, por ejemplo, si un padre constituye un fideicomiso, aporta sus acciones y le delega al hijo, o le designa al hijo como beneficiario, detrás de eso, que parece ser algo muy natural y muy familiar y una decisión de una persona, detrás de eso hay una donación, por ejemplo. Detrás de eso hay una donación con un impacto tributario también, porque esa designación implica el incremento patrimonial de alguien que no ha dado nada a cambio, y eso es un acto unilateral que tiene un efecto tributario, que es efectivamente el pago del impuesto a la donación. Entonces hay detrás una fiduciaria que es el responsable de hacer que ese tipo de cosas pasen. Entonces el fisco más bien está cubierto, si se quiere, porque este tipo de figuras, como les dije, nunca pueden ser usadas para evadir o evitar la aplicación de una norma. Entonces eso quisiera que sea tal vez el corolario con el que yo termino esta intervención, para que ustedes vean que hay estructuras que le pueden dar eficiencia, transparencia y solución sobre todo a los problemas más importantes de las empresas, familiares, de las familias, de las personas, y que no necesariamente implican el evitar o el ponernos en un riesgo mayor. Eso. Gracias, Mariela. Y last but not least, lo más importante, pero y además en Péndulo nos gusta hablar mucho de qué pasa cuando hay crisis, cuando llega el cliente desesperado, creó algunos vehículos societarios, le están preguntando dónde está el representante legal. ¿Cuál sería ese playbook, esas reglas para el cliente que está frente a una dificultad, para tomarlo despacio esas primeras 72 horas de crisis frente a unas estructuraciones demasiado complejas que tal vez no han sido bien manejadas, para irle respondiendo adecuadamente a la autoridad? Gracias, Pablo. Antes que nada, voy a tomar las palabras de Mariela para hablarte de la estructuración. Me voy a tomar unos minutos. Claro. Aquí también es importante, o sea, si cuando tú creas una estructura afuera, cuando tú creas un roto afuera, cuando tú decides listar en una bolsa de valores en el Caribe holandés, por ejemplo, es muy importante tomar en cuenta que lo que estamos haciendo aquí es crear una eficiencia para el cliente, manejar eficientemente su estructura, pero en ningún momento lo que buscamos ni lo que pretendemos es que el cliente evada su responsabilidad de pagar impuestos. Quizás que la optimice cierta carga impositiva, pero en ningún momento la idea aquí es que haya una evasión. Otro tema importante es que como abogados tenemos que hacer una debida diligencia importante. No es simplemente llenar un formulario y ya. Es saber el origen de los fondos, saber quién es el beneficiario final. Y bueno, ya dicho esto, voy a contestar tu pregunta, Pablo. Es importante saber qué requerimiento tengo yo de la autoridad tributaria, qué proceso de determinación quiere hacer la autoridad tributaria. Entonces, normalmente lo que hacemos aquí es pensar inmediatamente que la autoridad tributaria lo que pretende es sancionarme o que ya me sancionó. Normalmente lo que está haciendo la autoridad tributaria es hacer un proceso de determinación, está haciendo
una revisión. O sea, por ejemplo, en el caso del SRI, nosotros ya presentamos la información. El SRI sabe perfectamente quién es nuestro beneficiario final, sabe perfectamente dónde está domiciliada nuestra compañía, sabe perfectamente todo. Entonces, primero tenemos que saber, y como decía Freddy, qué es lo que nos está pidiendo la autoridad, qué es lo que nos está pidiendo la autoridad. Como él decía, o sea, si ya llegaste tarde a tu casa, di por qué llegaste tarde, no digas con quién estabas y qué estabas haciendo y por qué. Entonces, responde lo que te está preguntando el Servicio de Rentas Internas. Entonces, no asumas que ya te sancionó, responde lo que te están diciendo. Entonces, después, ve si es que el Servicio de Rentas Internas está requiriendo información tuya o en base a la información que está requiriendo está requiriendo información de un tercero. Entonces, una vez que tú determines qué es lo que necesita el SRI, ven respondiendo lo que te están preguntando. Y va en base a lo que te están preguntando, ve presentando la información. Lo que sí es importante, tener siempre la información de tu compañía, de tu estructura disponible, la justificación de lo que tú estás declarando al día, disponible. No ese rato ponerte, si tú generaste un gasto, no ese rato ponerte a inventar por qué, o sea, ese rato generar un contrato, ese rato hacer una transferencia, sino lo que tú declaraste, lo que tú pusiste, lo que tú estás dando, la información que tú estás dando al organismo de control, tener justificado con documentos desde antes de que tú tengas cualquier problema, cualquier transacción, cualquier tema, tener documentado antes para que cuando el Servicio de Rentas Internas o cualquier otro organismo de control te pregunte, tú poder responder y poder responder con transparencia, porque como dijimos antes, aquí no estamos tratando de evadir nada ni ocultar nada, estamos tratando de generar una eficiencia. Gracias, Vero. Con eso cerramos las preguntas que les hago yo a los panelistas, pero vamos a tomar 5 preguntas del público. Los que puedes venir, por favor, sí. Vamos a tomar 5 preguntas del público. Nada más la regla, no se pasen de 1 minuto en hacer la pregunta. Más importante, pregunten. Sé que a muchos de ustedes quieren hacer comentarios. Pregunten, no hagan comentarios. Vamos a escuchar todas las preguntas y luego pues contestamos como quieran los panelistas. Ven, preséntate. Hola, ¿qué tal? Soy David. A ver, yo tengo, no creo que son preguntas rápidas, pero la primera es, si es que soy una persona que está empezando, que si yo tengo un auto, quizá un pequeño terreno, ¿cuánto puede generar eso mensual? Creo que no es una respuesta que se puede dar tan fácil porque obviamente cada uno tiene su problema, pero me gustaría saber desde las bases cómo se podría empezar. O sea, tengo una noción. Eso una. Y la siguiente, en Ecuador, ¿qué tan legalizada está el tema de las criptomonedas? ¿Qué tanta regulación hay? ¿Cómo se puede optimizar eso? Porque al final son plataformas extranjeras. Bueno, nada, 2 cosas, no sé, la que sepa responder. Muchas gracias. Él no paga impuestos. Otro que no paga. Me acaban de generar la carga impositiva de hacer la pregunta. Bueno, a mí me gustaría un poco conocer quizás las figuras educativas. Por ejemplo, yo trabajo en educación y sobre todo en educación superior. ¿Cuáles podrían ser las mejores figuras si es que estoy iniciando un modelo de negocio que va hacia crear? Es un intermediario educativo que trae posgrados, que vende posgrados, pero no es una universidad, pero trabaja con universidades. Entonces quizás esa figura, que es una suerte de intermediario, puede deducir los impuestos como si fuera una universidad. Quizás esa sería mi pregunta al respecto. El 25% cuesta la renta y demás. Yo tengo ahí otra pregunta para, sobre todo, Mariela y Verónica. Hemos conversado de varias figuras, ¿no es cierto? Figuras societarias extranjeras, figuras fideicomisarias locales. Si le ponemos un costo en porcentaje, ¿no es cierto? Por ejemplo, un fideicomiso solamente de tenencia de acciones, ¿te cobran en base al porcentaje de patrimonio? O, como normalmente ocurre con los fideicomisos, o en estos casos son costos distintos en donde te cobro un mensual X.
Y es un poco para Mariela. Y para Vero el tema es, ¿con cuánto dinero yo debería tener un poco, entre comillas, en caja para pensar en tener una empresa pasiva afuera? Porque evidentemente si soy una empresa que está generando, qué sé yo, $1,000 de facturación mensual, probablemente no tenga mucho sentido abrirme una empresa en el extranjero que me va a costar esos $12,000, pero tal vez si estoy facturando, no sé, 500,000 ya sea bueno. Hay un poco una guía de en qué momento tú dirías o recomendarías a un posible cliente, oye, si tú estás teniendo en caja X cantidad, sería conveniente pensar en plantearse otras figuras en el extranjero. Yo tengo una pregunta que no sé si es que está bien planteada, pero ¿qué falló en la estructuración de la empresa familiar de los Álvarez en Guayaquil? Razón por la cual ahora está en la cárcel, ¿no? Entonces, ¿qué falló en esa ideación empresarial, familiar, de triangulación? Porque al final no he terminado de comprender cuál fue ese mecanismo y la verdad, ya que están estos expertos, me gustaría saber si es que es posible. Una pregunta a Mariela. Muy buenas noches. Leonardo Braño, abogado, también colega, me dedico casi a lo que hacen. En tu experiencia, la pregunta es, ¿cuál sería la ventaja de un fideicomiso frente al manejo de un grupo holding? Porque, con referencia a las ventajas, por ejemplo, en empresas familiares, quiero poner un ejemplo de una empresa ecuatoriana, Grupo La Fabril, con una estructura familiar de 4 o 5 generaciones, y ellos innovaron en el Ecuador con una transición de poderes y de funciones en un esquema casi monárquico, ¿no? De definir incluso sin nacimiento quién iba a ser el que cede en la dirección, en la presidencia ejecutiva, quién se va a encargar, y qué pasa si es que tal persona no tiene hijos. Bueno, a lo que voy es que ya fue cubierto con una estructura normal de compañía. ¿Qué ventajas? Sabemos que pueden haber, como decían, dependiendo del traje a la medida, pero de manera general, ¿qué ventaja nos ofrece ofrecer a los clientes manejarlo a través de un fideicomiso y no el manejo a través de una holding con normas de compliance, buen gobierno corporativo bien estructuradas? Gracias. Excelente pregunta. No es holding al fideicomiso. No es de holding al fideicomiso, no es de... La última pregunta de la noche, Pachito. Gracias, Juanito. Bueno, felicitarles por sus comentarios. Yo tengo una pregunta, Mariela, porque el tema de los fideicomisos, principalmente para la asociación, lo que ustedes conversaban, ¿no es cierto? Finalmente trabajamos y no sabemos si nuestra generación va a querer hacer lo mismo o si va a mantener el negocio. Y la mayoría de negocios se pierden precisamente en la siguiente generación porque hacen otra cosa. Pero el principal cuestionamiento que tenemos es qué tanta carga tributaria puede haber en un tema de un fideicomiso. Porque en muchos casos inclusive existe la transferencia de patrimonios autónomos y a veces es una pregunta que siempre nos hacemos en el momento de tomar una decisión. Bueno, las preguntas han sido ya, dennos números, benchmarks. Entonces, les doy el micrófono y pueden contestar lo que quieran, ¿no? Y con estas 3 respuestas cerramos el evento. Yo también primero, yo no sé, algo comentamos, para mí es la holding al fideicomiso, pero yo quiero comentarles algo. ¿Ustedes saben cuál es el principal motivo del divorcio? El matrimonio. Y bajo esa misma expectativa, la principal razón por la que pagamos impuestos es porque estamos generando ingresos. Entonces, más allá que puedan conseguir gente que les pueda apoyar para pagar de la mejor parte de impuestos, agradezcan que están generando ingresos. Y dentro de eso, para concluir, desde mi punto de vista, el concepto de la charla de hoy, que es cómo optimizar, cómo pagar impuestos, yo nuevamente vuelvo a pararme en lo mismo. Si tenemos la bendición de poder generar ingresos, si podemos tener la bendición de realmente poder tener empleados y poder generar este país que tanto amamos,
desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista, hoy en la mañana conversaba en referencia a un tema de cómo fracasan los países, que fue un libro que escribieron 2 premios Nobel de Economía. La principal razón es que nos está faltando ética pública, ética privada y ética en perspectiva de lo que nos está viniendo. Si tenemos buenos asesores, que los hay, no solo somos nosotros los que estamos sentados en esta mesa, procuremos identificar realmente, vemos, gracias a Dios que podemos y tenemos la obligación de pagar impuestos. No desviemos el concepto. Hablaba alguien del tema educativo, estamos trabajando ahora en un tema desde Guayaquil, les comparto para que lo sepan. Estamos hablando mucho de las muñecas de la mafia. ¿Saben por qué nacen las muñecas de la mafia? Porque no tenemos tenemos generaciones que ven buen Rolex, buen Cartier, buena vida, buenas operaciones y todo lo demás. Y qué bueno, pero qué terrible para ellos. Ojalá realmente podamos ocasionar una nueva generación que pague impuestos, que no abusen el Estado del pago de impuestos, pero que realmente generemos un espacio adicional en el futuro. Sí, no soy muy creyente, no soy ni pastor, ni cura, ni mucho menos, pero nuevamente vuelvo al tema. Lo único que realmente nos va a llegar a cambiar el esquema es la ética pública y la ética privada. Y luego de eso, si quieren buscar gente que les ayude a disminuir impuestos, a generar holding, a generar fideicomisos, gente tan buena como la que está aquí me aceptó de alguna forma, hay muchísima, pero partiendo del hecho cómo ustedes quieran utilizarlo. El momento que ustedes utilicen las figuras que está comentando, Lex Valor, etcétera, etcétera, de una buena manera, el mundo va a cambiar. Como dijo en este gran discurso John F. Kennedy, y lo repitió Obama, no preguntes qué es lo que te está dando tu país. No preguntes qué es lo que está haciendo esta gran nación, que cuando le preguntaron a Washington si quiere volver a ser presidente, él dijo no, ya no más, porque si hubiéramos querido un rey, alguien que predomine, que se mantenga en el poder, hubiéramos dejado que siga siendo el rey de Inglaterra. Preguntémonos qué estamos haciendo nosotros por el país. ¿Sabes lo que estamos haciendo? Estamos pagando impuestos, estamos siendo leales, nos estamos parqueando bien y estamos apostando por esta sociedad. Yo estoy apostando por esta sociedad porque tengo hijos, no sé si vuelvan al Ecuador, espero que sí, pero quiero dejar una línea bien grande. Algún momento les comentaré de dónde vengo, porque no me he olvidado de dónde vengo, pero lo que también tengo claro es a dónde voy, y voy duro y claro todavía. Eso les quiero decir en serio, les aprecio mucho. Pablo, yo tengo que retirarme, pero te agradezco mucho por todo el tiempo. Gracias. Gracias. Un placer compartir con ustedes. Qué pena que no sea abogado. Yo siempre digo, cuando doy una charla, digo, si hubiera sido más inteligente, me hubiera hecho abogado. No me faltó el tiempo, les agradezco muchas gracias. Muchas gracias. Sigue. Bueno, con respecto a la pregunta de cripto, no manejo bien el tema. En Ecuador no está muy bien regulado, pero puedes buscar en El Salvador. En El Salvador está muy bien regulado el tema de cripto, entonces creo que es un tema que podría revisar. Con respecto al tema de costos, los costos en el tema de una estructuración van variando dependiendo de la jurisdicción de lo que tú utilices, pero realmente cuando hablamos de una jurisdicción internacional, la gente piensa que es costosísimo y que es únicamente para empresas grandes, y realmente no. Los costos, lo primero que no son costos mensuales, a menos que lleves un servicio de contabilidad que normalmente se lleva en Estados Unidos y España, pero los costos normalmente son anuales. Los costos pueden ir desde los $1,500 hasta los $3,000, $5,000 anuales. Cuando ya hablas de un list en una bolsa de valores en el Caribe holandés, estás hablando de unos costos de unos $7,000, $8,000, pero realmente si tú calculas los beneficios que tienes y versus el gasto que tú generas anual, o sea, las ventajas, o sea, es sin pensarlo, te puedes ir por una estructuración internacional definitivamente. Yo estoy contenta porque tengo muchas preguntas, entonces quiero pensar que eso es bueno porque les ha interesado el tema y no porque he dejado muchos huecos ahí vacíos. Espero que más bien sea lo primero. Bueno, primero el tema quiero partir de algo que les dije ya hace un momento, que es esto de que el fideicomiso
aplica siempre las mismas reglas, las mismas normas que aplica el constituyente si no hubiera fideicomiso. Entonces este es un ejercicio que nosotros siempre hacemos, fiscal, societario, civil, sucesorio, lo que fuera. El efecto legal, jurídico de cualquier tipo de transacción con fideicomiso es el mismo si es que estuviera un fideicomiso de por medio que si no estuviera. Entonces esto lo digo por la pregunta del tema de educación, porque aplican deducciones tributarias en función de en qué estás invirtiendo, y también aplica si lo haces a través de un fideicomiso, siempre y cuando al constituyente le aplique esa deducción sin fideicomiso, digamos, esa es la regla general. Luego, en cuanto a la pregunta del costo, en los fideicomisos, por ejemplo, de tenencia, y en general, en cualquier tipo de fideicomiso, lo que tenemos es un tercero, que es el fiduciario, que es el administrador del patrimonio, es el experto en administrar patrimonio ajeno. Y esa gestión, efectivamente, de acuerdo con la ley, es remunerada. Esos son los costos que se generan a raíz de una estructuración fiduciaria. Entonces, lo que se evalúa normalmente en cualquier tipo de estructura es la carga operativa que tiene la fiduciaria respecto de la administración de este patrimonio. Si es un fideicomiso de tenencia de acciones, efectivamente, pues no hay un desarrollo de una actividad económica, van a tener que haber declaraciones de impuestos, porque hay deberes formales que se deben cumplir porque el fideicomiso es una sociedad. Necesariamente siempre un fideicomiso tiene un administrador fiduciario y un contador detrás, ¿no es cierto? Porque es como una sociedad. Entonces son esos costos mínimos los que la fiduciaria va a cubrir con un fideicomiso que tenga una operatividad súper bajita. Si tengo un fideicomiso que efectivamente está administrando un negocio en marcha, por ejemplo, algo sencillo, tengo oficinas y estoy arrendando, entonces facturo, hago retenciones, cobro arriendos, si no me pagan tengo que iniciar acciones legales, o sea, tengo muchísima operatividad en el día a día, pues obviamente eso genera un costo de administración un poco más alto. Entonces va a depender muchísimo del tipo de fideicomiso y de la operatividad que tengamos. Pero digamos que en una tenencia de acciones, que era la pregunta concreta, siempre va a haber un honorario inicial por estructuración, porque es la parte donde todos pensamos. Exacto. Tenemos abogados tributarios, abogados expertos fiduciarios, tenemos equipo de administración que está pensando en cómo va a implementar las instrucciones, estamos escribiendo contratos, entonces esta es la parte tal vez de mayor carga y de mayor costo. Honorarios de entre $1,500, $2,000 por estructurar un fideicomiso. Luego, el de administración, que normalmente se puede pactar mensual, trimestral, semestral, dependiendo de esta operatividad, yo diría desde los $300 al mes, dependiendo de la carga, hasta un porcentaje tal vez del ingreso, si es que ya tengo una administración de un negocio. Y luego un honorario por liquidar el fideicomiso. Esos son como los 3 tipos de honorarios puntuales que cobra la fiduciaria. Esto obviamente por fuera de tal vez la estructuración o la asesoría legal, que también va de la mano con la estructuración fiduciaria. Eso para responder esa pregunta. La siguiente pregunta me decían ventajas del fideicomiso frente a la holding. Es una buena pregunta. Y vuelvo al comentario inicial. Dado que no se puede usar la figura fiduciaria para eludir la aplicación de una norma, y que son figuras también que están muy reguladas, yo me atrevería a decir que la regulación entre una holding, como que se entiende es una tenedora de acciones, versus un fideicomiso que tiene acciones, es muy similar. Entonces, tributariamente, así ahora pensándolo muy rápidamente, no veo una ventaja o una diferencia. Tal vez la ventaja está dada por el tema de separar el patrimonio a un patrimonio distinto que en el fideicomiso. El fideicomiso es una figura que se entiende es un patrimonio autónomo, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que no es de propiedad ni del fideicomiso, ni de la fiduciaria, ni del fideicomitente, en este caso el constituyente, ni de la fiduciaria, ni del beneficiario. Entonces, el separar el patrimonio me parece que es una de las principales ventajas que presenta esta figura frente a una holding donde efectivamente los accionistas de la holding sí tienen una vinculación directa con el patrimonio de la holding, ¿no es cierto? En el fideicomiso hay una separación. Ahora, nuevamente, esto no implica que sea un mecanismo para ocultar ni para evadir. Entonces, sí llega a haber igual una vinculación a través de los derechos fiduciarios. Pero si yo regulo y escribo bien el contrato de fideicomiso, sí se puede volver un mecanismo mejor que una holding, para que puedas tener otro tipo de coberturas ya más societarias, por ejemplo, lo que decía, y complementas efectivamente con el tema solamente societario tributario. Puedes describir ahí temas de esto que te decía, dejas de ser accionista, dejas de tener derechos fiduciarios, te vas del fideicomiso
pero las acciones se quedan en la compañía. Yo te voy a compensar económicamente de alguna forma, pero te garantizo que tú no te vayas con las acciones, si es que tú te quieres ir con las acciones en caso de que se termine la relación contractual, por ejemplo. Entonces, por ahí van las ventajas más allá de lo tributario, ¿no? Eso, y si que gustas luego podemos conversar ya después. Sí, tengo más preguntas. Perfecto. Y luego la siguiente pregunta era respecto de la carga tributaria. Y nuevamente, como es una sociedad el fideicomiso para efectos tributarios, entonces va a aplicarle las mismas normas que le aplicaría al negocio en general sin fideicomiso. Pero lo que aquí es importante decir es que sí existen temas importantes respecto de ciertos tipos de fideicomisos. Y la norma, si bien le da la calidad de sociedad para efectos tributarios al fideicomiso, también establece, por ejemplo, temas de deducción o de exención de pago de impuesto a la renta en ciertos tipos de fideicomiso, como por ejemplo el fideicomiso de inversión, porque se conoce y se reconoce desde la norma y luego por la autoridad fiscal que este fideicomiso es un vehículo para que alguien más reciba luego un beneficio. Entonces el fideicomiso como tal no recibe una carga impositiva para no generar una doble tributación, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde encuentras deficiencias en temas de carga tributaria. Entiendo que esa era la pregunta, pero como eran tantas, si no la respondí, pues ahora encantada lo podemos seguir conversando. Gracias. Bueno, un aplauso para Vero, para Mariela y para ustedes que están aquí, la gente que nos escucha. Nos vemos en un mes para la próxima Mesa Chica, así que muchas gracias y disfruten de lo que viene ahorita, que es una parte esencial de lo que hacemos aquí, que es crear este ecosistema de personas que estamos pensando en el país. Hace un mes estuvimos hablando aquí de gastronomía, antes de agricultura, de la cooperación internacional, de la inteligencia artificial, así que siempre con temas distintos, con la lógica de encontrarnos. Así que muchas gracias y nos vemos en un mes.